con esta planta, en una asociación con una gramínea, es relativamente sencillo mitigar entre un 15, un 20% del metano producido por los bovinos en pastoreo por efecto de los taninos sobre la población microbiana del rumen. Entonces, existen otras especies como la Bursera cimaruba, conocida aquí como es el palo mulato en México y en maya como chacá, que los productores utilizan en realidad de manera empírica desde hace mucho tiempo. Bienvenidos a Carnecast. Mi nombre es María Salud Rubio y a partir de ahora voy a ser su anfitrión el día de hoy. En este episodio de Carnecast vamos a hablar acerca de ganadería, emisiones de metano y cambio climático, y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Juan Q. Vera. Hola Juan, es un gusto tener al mayor experto en esta área en México. ¿Cómo estás? Muy buenos días, María. Mucho gusto aquí, muy contento en esta mañana soleada en el estado de Yucatán, México. Bienvenidos, bienvenido. Ahí veo a los animalitos que tienes atrás. Bienvenidos todos. Juan, cuéntale a la audiencia de Carnecast un poquito tu trayectoria, muy brevemente, cómo te involucraste en el tema que ahorita mismo estás trabajando. Sí, gracias, doctora. Soy médico veterinario zootecnista con estudios de posgrado, maestría y doctorado en alimentación animal, en particular de rumiantes, y en la actualidad soy profesor de alimentación de rumiantes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, México, y soy responsable del Laboratorio de Cambio Climático y Ganadería aquí en la facultad, donde trabajamos básicamente en energética animal y en medición de las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta que te tengo es, tú que eres experto en esta área, de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, que es un tema que todavía está muy candente, ¿cuál es la magnitud de esas emisiones con respecto al sector ganadero específicamente? Sí, en México, por ejemplo, México tiene un inventario de ganado bovino de 36 millones de cabezas distribuidas en los 32 estados de la República. Entonces, este es un país ganadero. El principal productor de carne bovina en México es el estado de Veracruz, un estado que tiene un inventario de alrededor, si no me recuerdo, unos 4.5 millones de cabezas de ganado. Y en lo que el sector de agricultura, ganadería y forestal, conocido de sus acrónimos en inglés como AFOLU, en el sector AFOLU, en este país, el sector AFOLU, el sector de ganadería, de agricultura, ganadería y forestería, y otros usos de la tierra, aparece como el tercer emisor de gases de efecto invernadero, después de la generación de energía, de la industria, etcétera. Entonces, es un emisor importante y corresponde con algunos otros países que tienen una dimensión o un inventario aproximado al de México. La ganadería, el sector afulu, perdón, contribuye, aparece como en un tercer, cuarto lugar en los inventarios de diversos países. Y bueno, en América Latina, como sabemos, con ganaderías tan importantes allá en Sudamérica, Brasil, Argentina, todos estos países con inventarios importantes, pues también están diferentes asociaciones ganaderas, grupos de investigación, la industria de la carne, pues interesados en las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería, particularmente en el metano. En el metano, este gas de efecto invernadero, con 28 veces el potencial de calentamiento global con respecto al dióxido de carbono. Aquí atrás de mí están unos animales bovinos brangus. Esta es una raza en este momento interesante para los ganaderos en el sur de México.
son animales que están consumiendo alrededor de unos 8 o 9 kilos de materia seca por día y están emitiendo alrededor de unos entre 90 a 110 gramos aproximadamente de metano, lo que corresponde a animales en otras latitudes, digamos en Norteamérica, de bovinos que están consumiendo una ración de grano. Estos animales están en una ración 80% grano, 10% forraje. Entonces, perdón, 80% grano, 20% forraje, y están en preparación para medición de metano entérico en las cámaras de respiración. Juan, entonces, ¿cuáles las diferencias que hay entre una producción de animales que están en extensivo y otros que están en intensivo? ¿Cuáles son las contribuciones relativas de metano dependiendo del sistema productivo? Que me imagino que está relacionado con la parte de alimentación. Los extensivos están comiendo pasto y los de corral están comiendo grano, o por lo menos cierta cantidad, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Absolutamente, una de las principales variables es el tipo de alimentación que reciben los animales, como mencionaste, forrajes o granos. Y en promedio en el IPCC, en el Panel Internacional sobre Cambio Climático, se estipula que en promedio 6.5% de la energía bruta consumida por los animales es perdida como metano. Pero el rango va de entre 2-3% para animales alimentados con grano, como estos animales con 80% de grano, 20% de forraje, su pérdida de energía como metano fluctuará en términos generales entre 2-3%. Mientras que enfrente de mí hay otro grupo de animales que no pueden ver que están en una ración de forraje. Reciben 70% de pasto Taiwán, que es una gramínea tropical. Y estos animales enfrente de mí, que no están en la pantalla, pues la pérdida de energía como metano, como el porciento de energía bruta consumida, andará alrededor de 7-8%, mucho más alta. Y esto se debe a que estos animales están consumiendo más almidón y aquellos animales están consumiendo más celulosa. Entonces, esta es la razón por la cual en la fermentación, en el rumen, en la panza, la energía es lo que se conoce como el patrón de fermentación. La proporción de los ácidos grasos volátiles en el líquido ruminal es diferente en estos animales y en aquellos. Lo que sucede es que en este tipo de fermentaciones, el precursor de la metanogénesis, que es el CO2 y el hidrógeno metabólico, particularmente el hidrógeno H2, están en este caso en menor concentración que en aquel donde hay mayor presencia de los precursores CO2 e hidrógeno, y por lo tanto hay una mayor emisión de metano en los animales alimentados con forrajes en relación a los animales alimentados con raciones de grano. Entonces, en México, este mes vamos a medir precisamente esas variables. ¿Cuánto metano producen los animales alimentados con una ración alta en grano? 80-85%. Para constatar esta información que realmente no es nueva, es una información ya conocida desde hace un buen tiempo en Norteamérica, en Europa, en Oceanía, pero que es necesario consolidar en nuestro país para tener inventarios de gases de efecto invernadero de precisión, de contribuir para mejorar la precisión de los inventarios de los animales que están en corral de engorda en México y así contribuir con la industria de la carne a, pues, a aclarar algunas cuestiones que se han manejado por el Vox Populi, de que los bovinos son los principales causantes del calentamiento global y todo esto, que pues al sector académico le toca contribuir con aclarar estos puntos, doctora. Muy bien, Juan. Oye, entonces queda claro, los animales que comen grano tienen una dieta con más almidón, entonces les lleva a producir un poquito menos de metano que aquellos que tienen una dieta con más celulosa,
con más fibra, con más forraje. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú sabes si hay diferencias si el forraje lo toman directo los animales del pasto o si lo cortas y se lo das en un corral? ¿Tú crees que ahí puede haber una diferencia en la emisión de gases? No, 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 no hay diferencia en sistemas que están, digamos, de pastoreo o sistemas que tienen corte y acarreo, ¿no? El punto central es el carbohidrato que está en la ración, o sea, celulosa, hemicelulosa en las dietas de pastos y forrajes. Y la principal variable que explica esto es el consumo de materia seca. El consumo de materia seca, la relación entre el consumo de materia seca y la emisión de metano es la relación más establecida en la literatura científica a nivel internacional. Entonces, a nivel práctico, en los corrales o en las fincas ganaderas, si uno conoce el consumo de materia seca, uno puede predecir con cierto grado de precisión la emisión de metano, ¿no? Por ejemplo, con animales aquí en el sur de México, alimentados con pastos, con forrajes, con celulosa, sabemos que el rendimiento de metano, esa es una variable, ¿no? En esta disciplina, que son gramos de metano por kilogramo de materia seca consumida. Se le conoce como rendimiento de metano. En estos animales consumiendo pastos tropicales, esta variable aquí en el sur de México es 18.07 gramos de metano por kilo de materia seca consumida. Y el valor equivalente para los sistemas de forraje en Australia, por ejemplo, es 19.3. Ganado bovino cruzado alimentado con pastos y forrajes tropicales. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Es una diferencia muy pequeña. 18.07 a 19 gramos por kilo de materia seca alimentados con forrajes es un valor bastante, a mí me llama mucho la atención porque es un valor, una expresión bastante aproximada si los animales están consumiendo pasto tropical, que es más alto en fibra detergente neutra que un pasto de clima templado como el ryegrass, ¿no? Entonces, aquí utilizamos técnicas como la de Alcanos para conocer el consumo de alimento de materia seca de animales en pastoreo. Entonces, sabemos que estas vacas cruzadas, Bos indicus por Bos taurus, cuando están sobre pasto, en la época en promedio, consumen alrededor de un 2.2%, 2.3% de su peso vivo en seco. O sea, cualquier cosa entre unos 8 kilos hasta unos 12 kilos aproximadamente de materia seca en pasto, ¿no? Entonces, este tipo de información que están realizando los grupos de investigación en Oceanía, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, ayudan a establecer con mayor precisión la contribución de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero a reducir esas fuentes de imprecisión, de variabilidad, ¿verdad? Entonces, pues precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tratando de consolidar para contribuir al inventario de gases de efecto invernadero de México y derribar, pues, algunos mitos, ¿no? Algunos mitos que están en el sector ganadero, ¿no? Por ejemplo, por ahí anda una publicación donde ubica en México a la principal fuente de emisión en un corral de engorda, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención esa información, precisamente por lo que estamos platicando desde el inicio, ¿verdad? Y pues queremos contribuir a producir más información para mejorar los inventarios. Juan, me imagino que ya también has hecho estudios, sé que has hecho estudios para ver cómo reducir esas emisiones tanto en corral como directamente con pasto. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles son las estrategias que se están usando para reducir las emisiones en un corral con dietas de grano o en pastoreo con la dieta de forrajes? Claro, aquí en el sur de México, en esta región tropical, en todos estos estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
Existen una gran variedad de plantas forrajeras, leguminosas, moráceas, que contienen diversas concentraciones de metabolitos secundarios, taninos, saponinas, flavonoides, entre otros. Por ejemplo, aquí en Yucatán, aquí en el sur de México, contamos con una leguminosa que se conoce muy bien en Australia, se conoce como es la leucaena leucocéfala, guaje. Aquí en maya, en lengua maya, se le conoce como huachín. Esta planta tiene alrededor de un 4%, 4.5% de taninos condensados. Entonces, con esta planta, en una asociación con una gramínea, es relativamente sencillo mitigar entre un 15, un 20% del metano producido por los bovinos en pastoreo por efecto de los taninos sobre la población microbiana del rumen. Entonces, existen otras especies como la Bursera cimaruba, conocida aquí como es el palo mulato en México y en maya como chacá. Este es el chacá que los productores utilizan en realidad de manera empírica desde hace mucho tiempo. Esta planta contiene alrededor de 10%, 11% de taninos condensados y también es una planta que puede mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, de metano, de las especies rumiantes. Esta es una morácea. Este es un árbol que está en Centroamérica, que está también en Perú. Se conoce como Brosimum alicastrum o ramón. Este tiene una menor concentración de taninos, 2.1%, pero fermenta muy bien en el rumen. Este árbol da ganancia de peso y leche en la glándula mamaria, en la cubeta. Entonces este árbol lo utilizan los productores también de pequeña escala y el fruto tiene más del 50% de almidón. El fruto solo cae en una época específica del año, pero cuando cae, los animales la consumen y están mitigando metano. Nosotros hemos medido con ovinos, con ovinos hemos medido la reducción de metano entérico con el fruto de este árbol que los mayas, la población maya, utilizó el fruto de este árbol como fuente de energía en su ración, en su dieta, y en la actualidad acá en Mérida uno puede consumir tortillas del fruto del ramón, tiene mucho almidón y la tortilla es muy rica, muy buena. Entonces, hay muchos recursos para forrajeros para reducir las emisiones de metano en animales en pastoreo, pero en animales en corral de engorda también hay varias opciones, ¿no? Que en promedio reduce 30% de las emisiones de metano, pero hay evidencia de que en el corral puede llegar hasta un 40-45% y en ganado lechero incluso un poquito más, relativamente nuevo. Y recientemente están surgiendo, por ejemplo, el uso de las algas, de Taxiformis, perdón, Asparagopsis taxiformis, que es muy potente. Esta alga es muy, muy potente. Puede reducir hasta 80% las emisiones de metano. Entonces también se están desarrollando productos que son opciones para los productores para reducir las emisiones que son principalmente liberadas a través del eructo en las especies rumiantes, principalmente en el eructo, un poco también a través de la respiración y mucho menos en las flatulencias, ¿no? 2%, 2.5% a través de las flatulencias. Entonces hay mucha investigación en este momento en el planeta para reducir emisiones tanto en animales en corral de engorda como en animales en pastoreo. Y comentaba que pues aquí hay muchas otras especies estacionales, frutos, vainas, el fruto del Enteroloion cyclocarpum, por ejemplo, que es muy bueno también para mitigar metano, contiene saponinas. Los frutos de la Samanea saman, del algarrobo, también son muy potentes, son muy buenos, pero son muy estacionales, no nada más en la época de seca caen, pero están disponibles aquí en varias zonas de México y Centroamérica y un poquito en la parte más norte del continente de Sudamérica. Oye, Juan, qué interesante y
cuánta investigación se está haciendo. Tú mismo lo estás diciendo, por todas las partes del mundo ya hay muchos recursos y muchas estrategias para poder reducir la emisión de metano. Ahora bien, ¿cómo ves tú que esto se esté implementando? ¿Realmente la política ganadera, los industriales, los ganaderos están realmente llevando a cabo este tipo de estrategias para, pues eso, transitar hacia un menor impacto ambiental a través de la reducción de las emisiones? ¿Cómo lo ves? Se está implementando hasta donde puedo ver de una manera todavía muy, muy incipiente. Muy incipiente porque todavía no hay existe una retribución para el ganadero. Entonces, hasta que no exista esto como, digamos, los bonos verdes en el sector forestal y todo esto, que ya lleva varios años, yo creo que hasta ese momento, pues los ganaderos se verán interesados en realmente adoptar de manera masiva y de manera más intensa este tipo de estrategias. Sin embargo, en muchos países se utilizan y se implementan ya sistemas silvopastoriles. En México, por ejemplo, y en varios países en Sudamérica, existen se practican desde hace mucho tiempo estos tipos de sistemas que combinan pasto, animales, pasto y árboles, arbustos que contienen estos metabolitos secundarios que comentaba. Qué maravilla. Entonces, en sistemas silvopastoriles, por ejemplo, con leucaena, con guaje, aquí en el sur de México o en otros países en Sudamérica, en Colombia, sabemos que los animales consumen alrededor de entre un 28 y 32% de la materia seca en la asociación, en el potrero de este forraje. Entonces, pueden mitigar con esa cantidad de materia seca consumida del follaje de guaje, alrededor cercano a un 20% del metano entérico. Eso lo hemos probado aquí en México, en otros países también, con técnicas de alcanos, con técnicas que miden el consumo de materia seca, con medición en campo, con técnicas como SF6, hexafluoruro de azufre, donde se empieza a acumular información para consolidar este tipo de efectos, ¿no? Nosotros lo hemos hecho aquí en cámaras de respiración. Aquí en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, contamos con cámaras de respiración que son muy precisas, pero que nada más están los animales confinados, ¿verdad? Nosotros le damos con precisión las proporciones en seco de este follaje y conocemos las emisiones y los efectos. Pero en la política pública de los países, pues bueno, habría que incorporar gradualmente este tipo de sistemas un poco más, digamos, sustentables, un poco más amigables con el ambiente para, eh, para tener un mayor impacto benéfico sobre el ambiente. En México hay varios estados que utilizan estos sistemas, en Michoacán, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Campeche, pero todavía, en mi opinión, está a un nivel incipiente y esperamos pronto tener contacto con los sectores de decisión en la política pública en ganadería para transmitir y eventualmente implementar estas Eso sería prácticas fantástico. amigables con el ambiente a nivel ya más masivo, digamos, en la ganadería mexicana. Eso sería muy bueno, Juan. Eso sería lo que estamos esperando y así a ver si dejan de presionarnos con las producciones. Juan, ya estamos llegando al final del podcast. No sé si quieras dar algún otro comentario para el público en general. Sí, claro, muchas gracias, doctora. Yo creo que el uso de estos recursos forrajeros en las ganaderías extensivas en México, Centroamérica y Sudamérica tiene gran potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano, por la potencia que tienen estos recursos. En Centroamérica, hay sistemas silvopastoriles con árboles dispersos en los potreros. Este tipo de sistema, o en cercos vivos. Por ejemplo, el palo mulato, el palo mulato, el chacá, como se le conoce en maya,
El mes pasado estuve en Huimanguillo, en Tabasco. Entonces, al entrar a la zona ganadera de Huimanguillo, Tabasco, una importante zona ganadera de México, vi muchísimo follaje de este árbol que se utiliza extensamente en cerco vivo, en Yucatán, en Tabasco. En Veracruz se utiliza también mucho el matarratón, la Gliricidia sepium. Entonces, todas estas especies, además de contener metabolitos secundarios, pueden tener una alta fermentación ruminal, como el ramón. Este árbol es fantástico, ¿no? Porque fermenta la proteína cruda 90% en la panza. O sea, en la época de seca, este follaje aporta al ecosistema del rumen, a los microorganismos, suficiente proteína para que puedan funcionar bien. Entonces, en otros países, ¿verdad? En Perú también está este árbol. Ah, perfecto. Justo te iba a preguntar si son árboles nada más de zonas tropicales o se puede encontrar en toda Latinoamérica. Este árbol en la zona tropical del Perú, le llaman manchinga, se utiliza en la producción de leche. El algarrobo, la Zamanea samán, se utiliza en Tailandia para la producción de leche. Entonces, los frutos molidos. Entonces, hay muchos recursos que contienen metabolitos secundarios o que tienen alta fermentación ruminal que van a dar producción. Van a dar ganancia de peso en la báscula, van a dar leche en la cubeta, porque fermentan muy bien en el rumen y como un plus, pues tienen metabolitos secundarios que tienen efectos adicionales positivos. Entonces invito a los productores, a los ganaderos, a los técnicos que están en esas diferentes zonas ganaderas de México y América Latina a interactuar a través de podcast, a través del correo electrónico, con los diferentes laboratorios en La Molina, en la Universidad Agraria La Molina, en la Universidad Católica de Chile, en Embrapa Brasil, en todos estos laboratorios donde los colegas en esta disciplina están trabajando activamente y podemos tener un impacto positivo sobre el medio ambiente a través del uso de estos forrajes que están en estas zonas ganaderas, doctor. Pues Juan, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, que nos des esta lección magistral sobre específicamente cómo mejorar la situación de los gases de efecto invernadero, cómo utilizar recursos naturales muy prósperos en todas las regiones. Te agradezco muchísimo, te mando un saludo y un saludo a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad para platicar un poco sobre este tipo de trabajos a esta audiencia del Carnecast. Buenos días. Gracias, Juan, y gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Carnecast. Saludos. Saludos, hasta la vista.